Ya, Marta. Sí, ya estamos en línea. Comenzamos entonces con nuestro conversatorio. En el Día Internacional de Conmemoración del Detenido Desaparecido, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio, al que hemos denominado Herida Abierta de los Andes, desapariciones forzadas en América Latina. Mi nombre es Marta Concha y estaré a cargo de moderar este espacio. Soy esposa de Sergio Lagos Marín, detenido desaparecido el 7 de febrero de 1975. Prima de María Teresa Eltit, desaparecida el 14 de diciembre de 1974, ambos militantes del MIR detenidos en la ciudad de Santiago. Soy parte de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y miembro de la directiva del sitio de memoria clínica Santa Lucía, desde donde estamos transmitiendo. Desde ya agradecemos su participación y le invitamos a reflexiones, ¿no es cierto?, y comentarios a través de nuestras redes sociales. Contamos con un interesante panel de 3 integrantes, 3 mujeres activistas en organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos. Saludamos a Lorena Membrive, de Argentina, Anastasia Goiburú, de Paraguay, Lorena Díaz, de Chile. Bienvenidas. En unos momentos, una vez que comencemos con la dinámica, ellas se presentarán para que las conozcamos. La dinámica que tendremos será la siguiente. Tendremos la presentación de cada una de nuestras panelistas, una introducción y la presentación de temas que vamos a desarrollar. El primer tema que vamos a ver sería vida previa a la desaparición, 15 minutos. Situación durante la desaparición, 15 minutos. Experiencia familiar, amistades y organizaciones, 15 minutos. Preparación del Estado, 15 minutos. Abrimos el conversatorio a reflexiones o comentarios a través de Zoom y redes sociales. Y con eso cerraríamos. Invito entonces a nuestros panelistas a que se presenten para que les conozcamos. Partimos con Lorena Membrive, que es nuestra visita de Argentina. Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes en este conversatorio. Soy Lorena Membrive, nací acá en Mendoza, Argentina. Mi papá es Miguel Membrive, detenido desaparecido el 9 de junio de 1977, y también soy hija de Nadia López, chilena, y bueno, activa también en los movimientos de derechos humanos allá en Chile. Soy actriz, soy titiritera y bueno, y pertenezco a la agrupación Hijos de acá de Mendoza. Y hace ya, bueno, un tiempo que me milito arduamente, tanto en Hijos como también en el espacio de la memoria, del EPM, acá en Mendoza. No sé quién más. No, está bien, está bien. Por ahora, esencialmente soy activa militante en la agrupación, actriz, titiritera, y como siempre lo dije, de muy temprana edad, hago teatro desde muy chiquita y me dediqué al arte. Ese fue mi camino, pero una vez que me encontré, cuando volví a la Argentina con una tía, hermana de mi papá, le dije que mi militancia iba a seguir tan profunda como la de mi papá, pero con otras herramientas, ¿no? Con las herramientas del arte. Así que también militamos desde ahí, desde el arte. Bienvenida, Lorena. Gracias. Anastasia. Sí, buenas noches a todas y todos. Les saludo acá desde Asunción, Paraguay. Gracias a Marta, gracias al equipo por la invitación. Mi nombre es Anastasia Goiburú. Yo soy nieta de un desaparecido paraguayo. Yo me dedico a la danza contemporánea, soy bailarina profesional y bueno, en general me dedico a las artes escénicas, un poco de producción, iluminación, coreografía, dirección, un poco de todo hacemos los artistas independientes. También soy ingeniera ambiental y bueno, hablando más ya de mi abuelo y mi familia, como nieta llevo unos años acompañando el trabajo
de mi padre, que es el que se dedica a la búsqueda, investigación, exhumación e identificación de los desaparecidos aquí en Paraguay. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y acá vamos a seguir hablando. Lorena. Hola, mucho gusto, en especial a Lorena también y a Anastasia. Muy contenta de poder estar en esta instancia, sobre todo donde se unen las historias de 3 países, ¿no? Mucho más que eso. Yo soy Lorena Díaz Ramírez, soy periodista, tengo 47 años, tenía 2 años a la edad de la detención de mi padre, Lenin Díaz, en un caso conocido acá como conferencia, en Chile como conferencia, que es cuando cae la dirección central del Partido Comunista de Chile en el año 76. Me encantó escuchar que Lorena y Anastasia sean artistas y que militen desde ese ámbito también. Lo encontré muy bonito. ¿Qué más? Nada, decir que estoy muy emocionada de estar acá también y de haber conocido antes de este encuentro las historias de los familiares de Anastasia y de Lorena, que ya iremos compartiendo cada una. Bien, y no soy actriz, bien. pero ni bailarina, pero me gusta mucho bailar y tengo una hija muy teatrera. Muy bien, bien, Lorena, bienvenida. Durante la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de las dictaduras militares instaladas en América Latina, con el apoyo de los Estados Unidos, sufrimos en forma sistemática el flagelo de las detenciones forzadas de personas en manos de los servicios de inteligencia conformados por las policías, los que sometían a los prisioneros a crueles torturas y desapariciones. Se contabilizan como cifra oficial 90.000 desaparecidos en nuestro continente. Durante este proceso de militarización de nefastas dictaduras, nos mantuvieron en la más total indefensión. No existían los tribunales ni jueces, los que se hacían los sordos ante las denuncias de campos de concentración y sitios de tortura. En Chile se presentaron cientos de recursos de amparo, los cuales no tuvieron respuesta satisfactoria. Dictaduras crueles que vulneraron todos nuestros derechos, demostrando toda su barbarie en contra de hombres y mujeres, estudiantes, trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad. En su mayoría eran jóvenes. Fueron arrebatados a sus familias y de los que nunca más supimos. Destruyeron sus sueños, su futuro, su esperanza. Les quitaron la alegría de ver crecer a sus hijos y algunos ni siquiera los conocieron. Nuestro panel representa a muchos niños quienes crecieron sin la presencia y caricia de sus padres o abuelos. Está conformado por hijos y por hijas y nietas, quienes tuvieron que construir su figura a través de otros ojos, de aquellos sus cercanos, madres, esposas, hermanos, quienes tuvimos la dicha de compartir un pedazo de nuestras vidas con nuestros héroes, a quienes les coartaron su vida por pensar diferente y querer un mundo mejor. Partimos entonces con nuestro primer punto ya, que sería la vida previa a la desaparición. Que nos cuenten ustedes cómo lo vivieron, cómo comenzaron su vida, ¿no es cierto? Bueno. Aprendiendo a vivir con esto. Bueno, en mi caso, bueno, yo también tenía 2 años y algo y medio, 2 años y medio cuando desaparece mi papá. Así que recuerdos vívidos, ¿no? Ahí, es como vos decís, los recuerdos de ese momento previo están más volcados desde lo que comparto, desde los ojos de mi mamá, esencialmente, que fue ella. Y después, bueno, cuando yo vuelvo a la Argentina, cuando desaparece mi viejo, mi mamá vuelve a Chile, o sea, ella fue exiliada 2 veces, fue exiliada de Chile hacia la Argentina y de la Argentina hacia Chile nuevamente, volvió a su país y bueno, yo con ella y con ella fui construyendo a ese papá a través de todos sus relatos, de sus vivencias, de a poquito, ¿no? A medida que fui creciendo me fui enterando cada vez más cómo él era, siempre muy presente. Con ella pude conformar una figura muy, muy fuerte, muy potente en mi vida, una figura que al día
creo que ya más grande, ya después de los 10 años me fui encontrando con esos relatos y para mí fue ir armando esa figura de mi papá, ¿no? No sé, estoy más nerviosa que estuviera en un escenario, chicas. Tranquila, Lorena. En un A todas escenario, nos pasa lo mismo. en un escenario me siento más tranquila. Hace muy poquito, bueno, les comento y ya termino, creo que el arte vino a mí en un momento también, hace muy poquito lo descubrí como, como una forma, yo creo que de muy niña poder, perdón la emoción, pero es imposible no poder emocionarse. Cuando yo llego a Chile, que son mis primeros recuerdos con mi abuela, yo le pedí a ella que me hiciera miaja, como le decía, que me hiciera magia. Y hace muy poquito leí a una educadora que decía que la imaginación trae lo que no está. Y ella dialogaba, ella fue directora de cultura en Rosario y después de Nación, estuvo una persona muy destacada acá en Argentina. Y en un diálogo que tenía con alumnos, y uno le dice, como los desaparecidos, dice un niño, ¿no? En un diálogo con ella. Y a mí me emocionó tanto escuchar eso, o sea, leerlo, que entendí como mi razón de ser y cómo yo reconstruyo o me levanto como niña a partir de la magia del teatro, ¿no? De hacer aparecer lo que no está. Y bueno, yo creo que ahí emprendí un camino y gracias a todos los relatos de mi vieja, y bueno, y todo lo que me fue entregando de ella como ese hombre tan maravilloso, luchador, incansable por un mundo mejor, y ella fue brindándome todo ese universo que vivió con él, y fue ella una gran constructora de esa imagen, hoy tan presente. Y después, bueno, a lo largo de mi vida fue construyéndose con entrar a la militancia acá en la Argentina y a entrar en todo otro proceso que después en los otros puntos podré charlarles. Gracias, gracias, Lorena. Continúo un poquito y Lorena, comparto muchísimo lo que estuviste comentando y la emoción que también estoy compartiendo en este momento. Creo que tiene que ver también con hablar y con compartir lo que nos pasa y lo que vivimos, que a veces es difícil de explicar. A mí me resulta difícil de explicar mi caso como nieta. Yo nací el 9 de febrero de 1992, exactamente 15 años del día en que lo desaparecen a mi abuelo. Entonces, es como de una manera algo que llevamos con nosotras, con nosotros como familia, como personas. Sentir, por un lado, este orgullo de que en mi caso mi abuelo dio su vida en busca de un mundo mejor, y sentir las ganas de querer llevar adelante sus mismos ideales, con la vida de cada uno y demás. Bueno, y hablando un poco de la vida, de la imagen que yo tengo de él, de la vida previa a la desaparición, como les decía, este orgullo, estos ideales que tienen que ver también con la historia contada por la familia, y no solamente por la familia, porque es una historia tan fuerte que es casi como un relato popular, que es un caso que se conoce mucho acá en Paraguay. Mi abuelo era médico, traumatólogo y opositor al régimen de Stroessner, se tuvo que ir exiliado a la Argentina. Estuvieron ellos como familia recorriendo muchas ciudades, siempre cuidándose entre ellos, alerta. Mi abuelo estuvo preso en más de una ocasión. En realidad, si les cuento todos los pormenores de su vida y de su militancia, nos vamos a alargar un montón. Pero sí, él era considerado un enemigo del régimen. Y bueno, finalmente terminó esto con su desaparición, ¿verdad? Él estaba convencido de que la única manera de acabar con la dictadura era eliminando al dictador. Estaba convencido de eso, hizo sus intentos que lastimosamente fallaron en su momento. Y bueno, toda esa fuerza que él tenía, todo ese acompañamiento de la familia, de sus compañeros, compañeras, creo que nos
nos llevan hasta hoy como familia, ¿verdad? Y hablaba hace un tiempito con mi hermanita menor de cómo nos sentíamos nosotras de chicas, de cosas que de repente no lo compartíamos, pero teníamos en la cabeza. Y de niñas estaba como esta idea de que quizás en algún momento porque está desaparecido. ¿Y qué significa estar desaparecido para un niño? ¿Qué es eso? ¿Va a volver? ¿Está por ahí? ¿Lo tiene atrapado? ¿Se va a escapar en algún momento? Y había como una ilusión de que en algún momento iba a aparecer con vida. Hasta que llega un momento, que no sé decirles en qué momento de la vida es, donde te das cuenta de que eso no va a pasar y que es otro el proceso, otra la lucha, pero son como un montón de cosas que pasan a lo largo de la vida y que las llevamos juntos como familia y un poco difícil de explicar realmente. El fin de semana, cuando nos juntamos con el grupo que organizó esto, leí un poquito de las historias de la Lorena y de la Anastasia, y me conmovió mucho ambas historias, y el sentir que efectivamente esta como política de exterminio fue más allá de cada uno de nuestros países, pues, sino que fue una política, bueno, como el Plan Cóndor, absolutamente creada y absolutamente planeada. Digo esto porque me emociona mucho y se nota estar con ustedes. Este pedacito quedamos en contar cómo había sido como nuestra historia antes de la detención. Al igual que la Lorena, tampoco guardo recuerdos al día de hoy al menos, de lo que fue el vivir con mi papá o verlo con vida, porque con 2 años uno, me acuerdo que mi mamá, muy similar a mi historia con la de Lorena, que éramos las dos nomás, muy aferrada, y fui reconstruyendo también a mi padre a través de historias y de conversaciones o de recuerdos que otros amigos compartían conmigo, ¿no? Una historia que a veces que contaba en otras oportunidades, que a mí me conmueve mirarla para atrás, pero logro entenderla desde el punto de vista de lo que haría un niño, una niña de 8, 7 años más o menos, que cuando a mi papá lo detienen, mi mamá, bueno, aparte de como hicieron muchas compañeras de guardar cosas, de quemar como evidencias y todo eso, guardó como tesoro una maleta añosa de Cotelé de esos años, con alguna ropita de él, y como sus pertenencias, las cosas para afeitarse y todo, con la esperanza de que en algún minuto esta desaparición fuese, se tuviese noticias y pudiese ella llevarle esta maletita al lugar donde él se encontrara. Algo que no pasó, y que, bueno, con el correr de los años esta maleta yo la encontré y era como un misterio para mí. Mi mamá me contó la historia y todo, y un día que ella no estaba, precisamente, y en eso me emociona mucho escuchar a Lorena con esto de las historias de teatro, o de ser actriz un poco para tener esa magia, y como una forma, creo, también de, tal vez como de resiliencia, porque éramos todas muy pequeñas. Y hice como la figura de Lenin en la cama con la ropita que estaba. Entonces mi mamá, cuando llegó y lo vio, claro, fue impactante. Yo en ese momento lo miro para atrás y me da como ternura, así como que me abrazaría yo misma, pero en el momento fue algo totalmente trágico para mi mamá, porque era como el ver en la hija que efectivamente el padre no estaba y que había que crearlo para poder sentirlo. Entonces, nada, pues esa primera fase, digamos, de infancia estando con él, que fueron estos 2 años nomás, no guardo recuerdo propio. Creí por mucho tiempo que lo tenía, pero eran inventos míos, que después me fui dando cuenta. Estaba segura que, no sé, que alguna vez busqué un chupete que se me había caído en la entrada y que él lo encontró y yo fui y lo puse en la mamadera. Mentira, nunca fue una historia mía de imaginación, de supervivencia, pero no fue así. Escuchar las niñas es como súper potente.
O sea, el escucharlas enfrentarse al dolor, a un dolor que fueron también construyendo, o sea, además de ir construyendo, sus padres tuvieron que ir construyendo un dolor, también conociendo cosas que eran inexplicables para ustedes, o sea, no está ese ser que debiera estar aquí con nosotros, él no está, es súper fuerte, súper fuerte. Pasamos entonces al segundo tema que tenemos, que sería la situación durante la desaparición. ¿Cómo sintieron ustedes, más que nada la carga que venía? Porque en el fondo nosotros estamos acostumbrados a escuchar los testimonios, ¿verdad?, de las mujeres, de las madres, o sea, gente quienes sentimos nosotros la persona de las vidas nunca más. Ustedes no lo tuvieron nunca, entonces es totalmente diferente. Entonces, la situación, ¿cómo lo vivieron ustedes, esa situación? De enterarse, cuando se enteraron. Bueno, yo creo que uno como que esto de encontrar como en otros lugares, ¿no? Algunas formas para poder construir ese vacío, porque como hablaba Anastasia, la figura del desaparecido es muy siniestra, es muy terrible, porque como decía irónicamente Videla, no están muertos y vivos, están desaparecidos. Entonces es real también, como dice Lorena, por ahí vos tenés mucho tiempo, conservas mucho tiempo la esperanza de que vuelvan, o como dice también Anastasia, aparecer, ¿no? Que vuelvan. Y en sí, bueno, yo los primeros momentos, los primeros años, no tampoco tengo recuerdos, también son narraciones de mi mamá, de cómo pasamos, mi papá desaparece en la ciudad de Rosario, él militaba en Montoneros, en la agrupación Montoneros, él era campesino, trabajó mucho tiempo en la tierra y vivió mucho las injusticias, ¿no?, que se vivían en el campo, siendo hijo de inmigrantes españoles, analfabetos, y bueno, le tocó vivir en carne propia las injusticias, y por eso él se rebeló para poder construir un mundo más justo para todos, ¿no?, y todas. Y nos fuimos de ahí a la ciudad de San Luis, el tiempo que estuvimos varios meses esperando a ver, tener novedades. Por ahí habían desencuentros a veces y se encontraban, ¿no?, las familias. No fue así y finalmente mi mamá vuelve a Chile. Y durante mucho tiempo a mí me costó, fue como un momento, en Chile fue difícil, porque también ya en dictadura, también plena dictadura, toda mi niñez allá fue en plena dictadura y no se podía hablar. Entonces, o sea, cuando te preguntaban, eh, mucho uno no decía de qué pasó con tu papá, o sea, no está nomás, o sea, hasta ahí se llegaba. Pero sí, bueno, con mi mamá, a medida que fui creciendo, fuimos hablando, ella hizo muchas presentaciones en la Cruz Roja Internacional, se movilizó desde Chile todo el tema de la desaparición de mi viejo, y hasta que yo, bueno, ya fui creciendo y a los 15 años yo vuelvo a la Argentina a encontrarme un poco con mi familia paterna, mi abuela, primos, que también ellos, acá tengo dos primos que desaparecieron sus dos papás, su mamá, que era hermana de mi papá, Isabel Membrive, y, y el papá de ellos, que Charparín, ellos desaparecieron los dos, con ellos me reencontré, o sea, porque convivimos de niños muy pequeños, y de alguna manera, bueno, teniendo historias similares, ellos con mucho menos vivencia de lo que fue la historia de sus papás, yo con todo el caudal de mi mamá, ¿no? Para mí, ella conformó una figura muy potente, muy acompañante de mi vida, muy sostén de mi vida. Y yo recién, ya después de los 18, me vuelvo a la Argentina, justamente porque acá en ese momento, ya año 94, 93, ya habían salido las leyes de reparación, entonces, bueno,
vengo un poco y tenía que permanecer acá, y ya me enamoro acá de Mendoza y me quedo, ya después comienza otra historia. Pero el tránsito fue en Chile y con mucho silencio, con mucho miedo. eh, yo creo que eso uno generó como una muralla para protegerse, ¿no? Del mundo. El mundo no era bueno, el mundo era malo. Yo creo que, bueno, eso permaneció en mí durante mucho tiempo y me generó a mí una personalidad muy tímida, muy para adentro. El único momento que encontré hacia afuera fue con el teatro, y de muy chiquita, desde a partir los 10, 9 años empecé a hacer teatro. Ya después empecé a estudiar y ya fue lo mío. Pues ahí como que fui descubriéndome más y pude hablar mucho más. Bueno, la verdad que la desaparición, la figura de la desaparición, creo que desde el inicio estuvo presente en mí, desde que tengo uso de la razón. Mi abuelo está desaparecido. Sí, tengo recuerdos de bien chiquita, tenía como muy buena, mi abuela era muy cercana a mí, yo soy la más grande de todos los primos, entonces quizás por eso ella me llevaba a todas sus actividades políticas, sus reuniones, y desde chiquita la escuché a ella hablando. Mi abuela, ella ahora está enfermita, ella hablaba mucho y ella era muy fuerte, tenía una voz potente, estaba como siempre hablando de la figura de mi abuelo, de la justicia, estaba como muy presente ella en eso, siempre, siempre hablando. Entonces ya desde chica tengo presente la figura esta de la situación, igual sin entenderla bien, pero siempre ahí presente. Y a mi abuelo lo secuestran en Paraná, Entre Ríos, ya en el 77, en el marco del operativo Cóndor, lo traen a Paraguay. Eso es lo que luego de años de investigación de la familia y demás, hoy en día podemos asegurar. Lo trajeron aquí y aquí fue que desapareció. Hasta hoy en día no lo han encontrado. Y bueno, como mis abuelos tuvieron 3 hijos, mi papá el mayor, mi tío y mi tía, la más chiquita, mi papá ya estaba en la universidad y demás, entonces como que de alguna manera los 3 hijos se quedaron a cuidarse entre ellos, y fue mi abuela la que salió a golpear todas las puertas habidas por haber para buscarlo. Entonces, desde el momento de la desaparición, la situación fue un poco así. Mi abuela militó con las Madres de Plaza de Mayo desde los inicios, estuvo en los inicios de toda esa movida, toda esa organización. Entonces, un poco así fue el proceso desde la desaparición. Y para nosotros, los primos, los nietos, es como algo presente de que la desaparición está ahí. Hablando un poco de lo familiar en las reuniones y demás, como que siempre está presente la figura, no sé cómo explicar, como una energía, pero es algo de lo que no se habla específicamente todas las veces, pero vos sabes que está ahí. En los cumpleaños, en el 9 de febrero, en mi cumpleaños, festejamos mi cumpleaños, pero todos sabemos que es la fecha y de hecho desde que era chiquita siempre se hacía algún acto, alguna actividad relacionada a eso. Entonces está ahí la desaparición. Yo me sumo a lo que señalaba Anastasia en cuanto a que siempre está ahí la desaparición. Y en cuanto a lo que decía Lorena también al inicio, como que siempre tuvo noción de que era hija de un detenido desaparecido, tal vez sin comprenderlo mucho, porque tanto ella como yo teníamos 2 años. A mí me pasó lo mismo. Yo no tengo recuerdos de no haber tenido conciencia de siempre de ser hija de un detenido desaparecido. Y con lo mismo también, de alguna manera, la transmisión de mi madre y de las viejas de la agrupación, de la que después vamos a hablar de eso, pero se transforma en nuestra familia también, el hecho de que en algunas circunstancias podías decirlo, en círculos muy, muy íntimos, y en otros no.
yo veo ahora cómo veía, yo soy madre de tres niños, y cuando los míos eran pequeñitos, los miraba a los 2 o 4 años y me imaginaba el dolor de mi mamá y de tantas madres, ¿no? Que tuvieron este rol tan trascendental en la búsqueda, y que muchas han partido, además, entre ellas la mía, sin haber encontrado ni restos, ni verdad, ni justicia. Un poco en el drama de tener que criar, buscando, con una búsqueda permanente, latente, con un hijo o una hijita, o más hijos. Yo era única, pero había familias que fueron desintegradas con 4 o 5 hijos, 4 hermanos, y tener que explicar la figura del detenido desaparecido era muy difícil. Yo me acuerdo que en el colegio donde estudié siempre lo dije, y creo que recién de haber estado como en sexto, séptimo básico, recién un compañero, y hasta el día de hoy se lo agradezco, se atrevió a preguntar qué era esto de detenido desaparecido, porque tuve la fortuna de que fueron muy respetuosos, porque también podría haber pasado o en otras historias, de que la gente no se lo desconociera, o pensara quizás qué cosa, pero entre niños es muy difícil también. O sea, si uno como niño apenas lo entendía, esta realidad tan, tan especial de no tener a tu padre o a tu familiar ni vivo ni muerto, ¿cómo le explicas a tus pares, a tus compañeros, que eres hija de un detenido desaparecido? Pero de alguna manera nuestra familia en general tuvo también como las herramientas, y bueno, uno forjada así también las encuentra, para poder contar tu historia, sin que, haciéndola lo más comprensible y humanamente posible, y quizás, y eso lo agradezco mucho también, desde mucho, no desde el odio. No digo que no haya odiado, porque sí, encuentro que es irreal decir que uno no ha odiado, pero logré, al menos, y mucha de mi gente, poder contar esta historia tratando de que el otro entendiera, más que reflejando mi odio interno a raíz de haber sido privados como país, como sociedad, de un padre o de un familiar, por el solo hecho de pensar distinto, de querer un Chile, una Argentina, un Paraguay, una Latinoamérica más justa. Difícil, difícil, chiquillas, de verdad, asumir desde el punto de vista de ustedes niños, o sea, el dolor que sentían sus madres. Yo tengo 2 hijos de mi compañero desaparecido, y tener que disimular el dolor, o sea, eso es atroz delante de los hijos. Así que ustedes vivieron todo eso, o sea, ustedes sentían eso inconscientemente, seguramente, porque eran muy pequeños, el miedo, la frustración, todo aquello que sentíamos en esos momentos, y en donde ustedes inconscientemente absorbían todo aquello. Entonces, ha sido muy difícil todo, o sea, es inexplicable, como ustedes dicen, no podemos explicar, porque el dolor, lo que nosotros vivimos, lo que ustedes vivieron, es inexplicable. Bueno, Porque ustedes como ahora madres vamos y compañeras también, pues, y yo creo que eso coincidiremos las tres en nuestro profundo reconocimiento a la labor que ustedes tuvieron, pese al dolor, criar Claro. y no criar desde la desesperanza, desde el odio. Exactamente, o sea, tratar de que ustedes fueran sanos, que crecieran sanos, de todas maneras, mentalmente, en donde pasaron años, en donde nosotros de verdad decíamos, se los llevaron vivos y vivos los queremos, y de verdad que nosotros pensábamos, durante muchos años yo pensamos que iban a volver. Nos costó mucho aceptar que no nos veríamos nunca más. Pasamos al tercer punto, que es la experiencia familiar, que eso fue un poquitito mejor, no sé, siento yo que a lo mejor eso alivianaba un poquitín el calorcito que sentimos cuando nos empezamos a apoyar, cuando ustedes sentían que todas eran sus mamás, en las agrupaciones, en las organizaciones, ¿verdad?
sintieron el apoyo de las demás madres, de los demás niños, vieron que había más niños que estaban en la situación de ustedes, y vivieron también esa parte que, en donde hubo abuelas postizas, madres postizas y todo eso. Entonces, para que hablemos un poquitito, ¿no es cierto?, de la experiencia que tuvieron ustedes con esto, con las familias y con los amigos. Lorena, si quieres parte de tú, que estás ahí, y luego seguimos con la ronda con las demás chicas. ¿Lorena, yo? ¿Sí? Yo. Sí, Lorena Díaz. Ahí está. Para dar vuelta, vamos a dar la vuelta del reloj al revés. Dentro de todo, yo creo que esta es la parte bonita, sí, bonita o más confortadora que se puede decir, porque yo creo que a Anastasia y a la Lorena también les debe haber pasado que toda esa, o sea, la pérdida del padre, del abuelo, en este caso, que estamos contando y compartiendo, es irreparable, eso, no cabe duda. Pero de alguna manera siento que hay una suerte de paliativo en la vida haber podido encontrar gente que vivió la misma historia que uno, que empatiza de tal manera, tan férreamente, tan óptimamente en lo que nos tocó vivir, que se transforma en la familia de la vida, de lo que tú decías, las mamás eran las mamás de todo, las abuelas eran las abuelas de todo, y sobre todo, bueno, en mi caso, no sé si seguramente hay otros también, pero donde la familia no paterna, sino que parte, a veces la materna no estuvo presente, la otra familia se hace mucho más latente, más necesaria, y da mucho vigor. Yo atrás podría tener la foto de todos nuestros desaparecidos, porque en realidad mis recuerdos hermosos en medio de tanto dolor, pero de los pasillos de la vicaría, entre medio de los abogados jovencitos de la vicaría, abogados de derechos humanos, las tías del PIDE, las tías del PRICE, la cantidad de organismos que estuvieron ahí. Es un recuerdo muy, muy lindo que yo creo que ayudó a formar dentro de todo, no sé si una infancia sana, porque de verdad no sé cuán sano podemos ser en medio de todo esto, pero sí una infancia que se supo o que se vio, que se sintió querida, protegida en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Y ahí, si tuviera que mencionar a cada uno de los primos de vida y hermanos y de cada uno de los compañeros con los que hemos crecido en la búsqueda, es algo que realmente siento que de alguna manera, como les decía al principio, como que, no sé si compensar la palabra, pero como que aliviana un poquito la carga, ¿no? El sentir que vas acompañado en este rumbo tan incierto. Eso, y es un poquito lo que le escuchaba a Lorena también, de el lazo y el nexo con su mamá, que en mi caso también era así de fuerte. Claro, cerrábamos la puerta o la cosa familiar y éramos mi mamá y yo, porque la familia de sangre estaba en el exilio, estaba clandestina, en fin, entonces la otra familia pasa a ser fundamental, y no será de sangre, pero es la familia de la vida. Continúo un poquito yo. Sí, me sale conexión inestable, avísenme si me dejan de ver. Quizás acá tenemos una historia un poquito diferente, que tiene una explicación. Paraguay, la dictadura duró 35 años. El miedo de la dictadura, el miedo que se sembró durante la dictadura hasta hoy sigue latente. Es decir, hay muchos familiares que probablemente hasta hoy día no han denunciado. Hay otras familias que denunciaron, pero con el tiempo se fueron alejando.
es tan difícil el no poder hacer este duelo que muchas veces prefirieron poner como una barrera y alejarse. Entonces, no sé, yo estoy como buscando explicaciones nada más porque escuchándolas, como les decía desde chiquita, mi familia como que íbamos a las marchas, yo tengo uno de mis primeros recuerdos de niña es cuando marchábamos con mis hermanitos con carteles que decían ¿dónde está mi abuelo? Y no recuerdo ver otros niños. Recuerdo que había gente adulta de la edad de mis padres que probablemente eran hijos y demás, pero había, no sé, el otro día le preguntaba a mi papá y me dijo quizás por miedo, no nos querían exponer. Entonces, quizás no está toda esa parte que me parece hermosa, pero sí la contención familiar es fundamental. Entendernos entre nosotros, lo que les decía de repente sin hablar, saber lo que está pasando, cómo nos sentimos, esta empatía entre nosotros. Y sí, como esta dificultad de que otras personas que no hayan vivido, que no hayan pasado por esto, que lo entiendan. Y bueno, y eso. Bueno, Lorena, ¿cómo lo viviste tú? en mi caso, bueno, el tiempo que estuve en Chile fue bueno, con mi mamá. No tuve cercanía en ese momento con organizaciones. Vivimos como una vida muy en familia nada más, la familia más pequeña. Cuando yo ya vengo a la Argentina, de vuelta a mis 18 años, 19, en ese momento sí no todavía éramos pequeños, recién estaba incipiente y yo estuve en ese momento organizándose, si bien acá había un movimiento ya fuerte de las madres, de las abuelas, los mismos familiares, ya estaban bastante organizadas acá en la Argentina. Los hijos recién se estaban asomando como agrupación en esa época, en el año 94, 95, con 18, 19 años, 20, empezábamos como ya a ser más presentes. Y para mí ahí, como decía también Lorena, encontré una gran familia que me abrazó, impresionante. O sea, encontrarte con otros casos. Bueno, acá en la agrupación somos acá en Mendoza hay más de 200 desaparecidos. Justamente hoy un ratito antes, estaba el Espacio de la Memoria, el EPM, haciendo como también un acto por el desaparecido y bueno, nombraban todos los casos que hay en Mendoza, y son más de 200. Entonces imagínate todos los compañeros y bueno, y familiares, y somos una gran familia. Yo realmente desde ahí empecé, no en ese momento, porque yo hice otro caminito. Conmigo el arte fue como ayudándome a seguir creciendo, a ir perdiendo los miedos, ¿no? que uno, o esos muros que uno generó para poder resistir, los fui eso venciendo personalmente con el teatro, con los títeres, a lo cual ya después me dediqué más profesionalmente, y recorriendo América Latina y encontrando que el mundo no era tan malo, que había gente que te abría la puerta y te recibía, y así me fui reconstruyendo en cuanto al valor, a ser más fuerte, y luego la militancia sí la generé más ya a partir después de los 30 años, me incorporé a la agrupación en el 2010. Y activamente milité hasta el día de hoy, estoy militando. En ese momento fue un momento clave acá en Mendoza. Se abrió como un poco la agrupación a buscar más compañeros y compañeras, porque acá en Mendoza no se iniciaban los juicios, ya se había iniciado en el resto de la Argentina los juicios de lesa humanidad, que por suerte, bueno, acá en la Argentina sí se ha dado, la justicia ha podido ir a un paso más adelante. Pero yo creo esencialmente gracias a la lucha de los organismos, o sea, gracias a la fuerza, a la resistencia y al amor inconmensurable que tienen las madres, las abuelas, que nos han enseñado a resistir
desde el amor, una resistencia impresionante, más de 40 años de resistencia, y con todo eso es que se llegó a los juicios. También hubo una instancia política que lo permitió, y bueno, y se ahondaron desde a partir del 2010 los juicios. En el 2010 también acá estuvo el equipo de antropología forense, buscando osamentas en un centro, un cementerio, un centro clandestino de entierro, y bueno, y ahí me incorporé, con todo ese movimiento me incorporé y sentí como un abrazo gigante, y no paré, acompañé después a todo el movimiento para que los juicios se dieran, y bueno, y todas las instancias que se siguen dando hasta el día de hoy, el gatillo fácil, que sigue la policía siendo tan impune y llevándose a muchachitos hoy en día, ¿no? También matándolos, y ahí estamos también activando en esa instancia, buscando a nuestros hermanos también apropiados, que esa es una parte también de la organización, la Comisión Hermanos, donde buscamos junto a las abuelas a nuestros hermanos apropiados. Más de 500 son los que hay acá en la Argentina, y eso fue también una tarea inmensa que llevamos adelante. Acá en Mendoza logramos, por un trabajo arduo de algunas compañeras y compañeros, restituir ya a 3 nietas, y eso es maravilloso, que vuelvan a encontrar su historia verdadera, su identidad, y gracias a todo lo que ha sido el movimiento de derechos humanos acá en la Argentina. Un gran familión. Yo realmente me he sentido contenida, tengo madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, un montón, y se genera hasta el día de hoy en la agrupación como un amor que no se puede explicar, no es de sangre, pero nos une enormemente y nos moviliza a seguir luchando por verdad, por memoria, por justicia, que es algo que seguimos haciendo. Mira cómo fueron realidades diferentes las de las tres. Aquí nos encontramos con realidades totalmente distintas, ¿eh? Lorena vivió su infancia, bueno, nosotros tuvimos acá en Chile la Vicaría de la Solidaridad, ¿no es cierto?, que fue un gran sostén que contuvo a esas madres con sus hijos pequeños, y en donde había un espacio en donde ellas podían llegar, donde, ¿te acuerdas, Lorena, de los payasitos de la esperanza, en donde los actores iban y les Era una hacían... casa también, era un hogar. Claro, donde iban y le hacían teatro a los niños, y los niños participaban. Estuvo el PIDEL, donde después, cuando eran ustedes más grandecitos, pudieron estudiar. La Anastasia, como decía, bueno, la dictadura en Paraguay duró muchísimo más años, fue una dictadura muchísimo más larga, entonces me imagino el temor debe haber sido mucho más, y los padres las trataron de proteger. Y en el caso de la Lorena, que vivió, claro, por ya en su desarrollo mismo, logró poder insertarse ya con las mujeres, con las madres, con las abuelas de Mayo, seguramente, y las que hicieron una labor tremenda, también igual, bueno, yo creo que en todos los países nosotros también llevamos años y años ya, nunca dejamos de luchar. En Argentina también exactamente lo mismo, han logrado recuperar hijos, cosa que nosotros no logramos hacer. Los hijos, los niños que estaban en los vientres de sus madres, no sabemos si sobrevivieron, lo más probable es que no. Acá mismo en la clínica Santa Lucía, como todos sabemos, fue un lugar de exterminio en donde trajeron a las mamitas con sus bebés, y los bebés nunca se supo qué había pasado con ellos. Así que esa es la parte triste, y también tenía su parte, bueno, de dulce y agraz, como decía la Lorena, viviste también una infancia, gracias al apoyo, ¿no es cierto?, de otras madres, y gracias al apoyo de otras familias, lograste tener una infancia un poquitito más, se podría decir, un poquito más agradable, más bonita, más compañía. Vamos a pasar al último tema. Este es un tema controversial, que es la reparación por parte del Estado. Aquí seguramente también vamos a tener algunas diferencias de experiencias. Me gustaría que ustedes lo comentaran, ¿ya? Que ahí podríamos hacer más una especie de diálogo, y poder invitar también si alguien quisiera participar.
ya en esto, porque es un tema sumamente importante que seguramente va a tener que ver con la impunidad, con un tema que es muy fuerte. Entonces me gustaría que hubiera algo más de diálogo con respecto a este tema. Llevémoslo más al conversatorio, chiquillas, como que tratemos más de ir fluyendo, ¿no es cierto?, conversando y opinando con respecto al tema de la reparación por parte del Estado. Tenemos un tiempito todavía, ¿ya? Bueno, mira, acá en la Argentina hemos pasado por distintos momentos. Si bien cuando en el 83, cuando comienza la democracia con Alfonsín, hubo como un juicio histórico, que fue el juicio de la Junta, ahí quedó en un primer momento. Se lograron muchísimas cosas, se logró el Nunca Más, ¿no? Donde se logró archivar todos, a poner todos los casos, pero luego vino Menem y bueno, Menem echó atrás para atrás todo. Ahí volvieron las leyes de punto final y obediencia debida y bueno, y muchos de los genocidas que se les dio, que estaban presos, lograron por decreto presidencial esencialmente, volver a estar libremente en las calles. Y bueno, y después, ahí fue cuando tuvimos un protagonismo inmenso los hijos, porque logramos a partir de los 90, después que Menem se dictaron esas leyes, hacer como todo un movimiento de lo que fueron los scratches, ante toda esta impunidad justamente que vos hablás, que Menem trajo nuevamente, nosotros chicos de 18, 19 años empezamos a movilizarnos y a dar una nueva como aire a todas las, y renovar las fuerzas, ¿no? de las abuelas, de los familiares, de las madres, y empezamos a escrachar y bueno, finalmente se llegó hasta la época recién con Kirchner, en el 2003, como a volver a impulsar políticas de Estado que tienen que ver con ya, la reparación desde la justicia, ¿no? Ahí ya comenzaron los juicios de lesa humanidad y hasta el día de hoy, por suerte, siguen haciéndose, abriendo cada vez más causas, así que hemos ido teniendo sus vaivenes acá en la Argentina a nivel de políticas de Estado. Hubieron un momento Menem, al momento de implantar el punto final y evidencia de vida, hubo una reparación económica hacia los familiares, pero sí dejó impune, la justicia quedó ahí, no existió. Así que nosotros seguimos luchando por justicia hasta, bueno, hasta el 2003, a partir del 2003 que se iniciaron todos los juicios a los genocidas. Y hoy muchos de ellos tienen 2, 3, 4, 5 condenas por delitos de lesa humanidad acá. O sea, están juzgados en 3, 4 juicios donde están condenados a cadena perpetua. No sé cómo ha sido el caso en Chile ni en Paraguay, no, sinceramente no estoy muy... Acá en Chile muchas veces, claro, he tomado como ejemplo el avance, los logros que ha tenido Argentina. Acá en Chile tenemos hoy en día una situación, y bueno, Marta lo dijo, que es bien controversial porque también depende un poco de dónde lo preguntes, como la visión que te entregan. Yo puedo hablar a nombre mío, de mis compañeras de agrupación que compartimos este juicio o esta historia, pero al hablar de juicios y de procesamientos y de cuánto ha hecho la justicia en Chile, creo que sin duda estamos al debe, el Estado de Chile está absolutamente al debe, no han habido actos reparatorios como uno los quisiera. Creo que la justicia, bueno, tiene distintos pilares, pero en sí, por ejemplo, el avance de los juicios hasta el día de hoy es una cosa, ahora además incrementado con pandemia y con a lo que fue nuestro estallido social al principio, pero uno de nuestra petitorios, por decirlo así, para el próximo, estamos en periodo eleccionario acá en Chile también, y eso permite un poco que refloten el tema de los derechos humanos.
pero una de nuestras demandas latentes es que primero más recursos, que se pudiesen otorgar más recursos para la búsqueda, porque efectivamente la búsqueda ha sido muy a menor escala, se ha optado más bien por la detención de los juicios o por leyes y normas de reparación, pero la verdad es que como familiar lo que yo creo que no basta, o sea, no es la reparación no es solo económica, la reparación es que ninguna calle lleve el nombre de los asesinos, la reparación es que no tengamos hoy en día, y los tenemos como parte de nuestro gobierno, a ministros que fueron cómplices, que tengamos como parte de, de nuestra élite política, hasta hace muy poco al general Cheire, que justamente en estos días ha sido dictado su procesamiento, en gobiernos incluso de la concertación, los nuestros, se propició, era parte de un comité de asesoría de política internacional. Entonces, todas esas cosas constituyen una burla latente y que, por cierto, no nos hacen un país, a mi parecer, muy carente de verdad total, de justicia plena, eh, y de un nunca más efectivo, de un nunca más real. Para que exista un nunca más real tenemos que tener políticas de educación, cosas que hoy en día no lo estamos viendo así. Eh, Eso, yo creo que, por ejemplo, leía hace un tiempo, creo que fue Argentina, no sé si me ayudas a recordar, Lorena, debes tenerlo más claro, pero una de las partes que encontré maravilloso y real medida de reparación es que entres y que en ninguna parte pueda haber ningún retrato, por ejemplo, de Pinochet o de toda la gente. Nosotros tenemos una ciudad en Linares que todavía hay una estatua, hay un monumento a Pinochet. Entonces, creo que mientras esas cosas no sucedan y no haya de verdad acciones concretas, reales, para un nunca más, el avance va a quedarnos detenido y muy, muy pendiente. Sí, y eso es más allá de lo que nosotros podamos hacer como familiares, como organismos, como organizaciones, que es bastante, que el estar ahí siempre presente yo creo que hace que se consigan cosas, pero es primordial que el Estado tenga una postura, eso Y una y sí, voluntad real, porque, actos concretos, o sea, Kirchner en correcto, eso fue el que bajó la Casa Rosada, exacto. están todos presidentes y él bajó el cuadro de Videla. Son actos que son simbólicos, pero que significan mucho y que son Y son necesarios. reparatorios también, y Claro, son lecciones para generaciones que vienen. totalmente. Claro, Lana, aquí en Paraguay, similar a lo de Chile, si no fuese por las organizaciones de los familiares desaparecidos, prácticamente no hubiésemos avanzado en nada. La búsqueda, la exhumación, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los desaparecidos e incluso la identificación, viene de todo el trabajo hecho por los familiares. Si bien hoy en día existe la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, que depende del Ministerio de Justicia, no recibe un apoyo real. Entonces, si no fuese por el director que es familiar de desaparecido, eso hoy no iba a estar avanzando de ninguna manera. También desde acá miramos todo el proceso argentino como un ideal también de todo lo que nos falta por hacer, de todo lo que quisiésemos, de que estamos un poco truncados por toda la impunidad, por el poder político que mete la mano ahí en el poder judicial, con decirles cómo va a haber interés de del Estado paraguayo en que se encuentran los desaparecidos si nuestro presidente de la República es el hijo de quien fuese hermano derecha del dictador. Entonces, es una patada, como se dice, sí, muy difícil. Pero si no estuviesen las organizaciones ahí, como que no se iba a avanzar tampoco. yo creo que resulta súper esperanzador también el hecho
la generación de Anastasia, que son los nietos. Yo tengo un hijo también de 18 y unas lolitas de 17 y 14. Es súper esperanzador y necesario. Y me cuelgo de una de las preguntas que vi pasar por el chat, que nos preguntan si acaso es importante la presencia o el rol de los jóvenes en el preservar la memoria. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. O sea, si nuestros jóvenes, si nuestros hijos en este caso, si los nietos pudieran continuar el día a día o la historia sin marcar lo que ha sido el drama de las dictaduras en Latinoamérica, de la existencia como figura de tortura permanente del detenido desaparecido, sumada a otras tantas, porque las dictaduras también tuvieron ejecuciones, exilio, y no nos da el tiempo ahora para conversar de eso, pero una de estas formas, la más brutal, si los jóvenes no cumplen ese rol, imagínense, si ya las generaciones de los padres, de las esposas han muerto sin encontrar verdad y justicia, no puedo concebir el que los jóvenes jueguen un rol tan fundamental como lo están jugando hoy en día también en Chile, a raíz del estallido social. Sí, sí, es Exactamente. vital. Es vital. Por eso es que es sumamente importante la lucha, la memoria. El nunca más tiene que ver mucho con eso, o sea, que no aceptemos la impunidad. Nosotros tenemos acá en Chile juicios que han durado años, o sea, que empezaron a partir de los años 80 y que todavía no tienen respuesta. Los juicios quedaron ahí, digamos, guardados y no ha habido soluciones. La justicia en la medida de lo posible. O sea, ¿qué es eso? Justicia en la medida de lo posible. Los pactos políticos que se han hecho como para que no haya justicia. Los pactos de silencio. Los pactos de silencio, en donde, imagínate, juicios que han durado, como yo les decía, años y años, y en donde se enjuicia a los culpables a 5 años por nuestros desaparecidos. Si aquí hay tipos que han estado presos, ¿no es cierto?, por años, pero porque se les han sumado todas las causas. Pero nosotros moralmente no hemos tenido justicia, aquí en este país no ha habido justicia. Después, ahora, Otros disculpa Marta, pero hubo otros que están en Punta Peuco y que tienen permiso para salir a matrimonios o a comprar las verduras a la esquina de su casa. O sea, pero sí es absurdo, o sea, hemos tenido una justicia pero absolutamente ridícula, en donde no ha habido reparación, y no hay reparación si no hay verdad y no hay justicia. O sea, para nosotros no existe la reparación sin verdad y sin justicia. Y la impunidad, mientras exista la impunidad, va a permitir que sigan ocurriendo hechos de violencia, se sigan atropellando los derechos humanos, y tenemos el caso justamente de lo que tú decías que está pasando ahora, o sea, con el estallido social ¿cuántos jóvenes tenemos presos, no es cierto?, en las cárceles? ¿Por qué? Porque resulta que acá hay impunidad. Tenemos una Arancibia que se fue a meter a la Comisión de Derechos Humanos, si no es una bofetada, no es una burla que se nos hace. A la Comisión de Derechos Humanos, un tipo que fue, pero cómplice de la dictadura. Entonces, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, porque en Chile, definitivamente, acá en nuestro país, no ha habido justicia. Y es muy realmente sanadora cuando aparece la verdad ahí en tribunales y están ellos ahí y se les sentencia y se excusa. Para mí fue como un compañero expreso decía que es como sacar una espina que duele, ellos, ¿no? Porque muchos en los juicios los que ayudan a que eso, la verdad salga son ellos los testigos, ¿no? De los expresos, expresas, y ellos decían, es como sacarse una espina que duele, pero te va sanando esa herida un poquito, Claro. el encontrar las osamentas de compañeros, el equipo de antropología forense acá en la Argentina ha sido realmente importantísimo, se han restituido osamentas de compañeros, y eso te ayuda, ¿no? Es como que ayuda a sanar, no solo, siempre lo he dicho yo, no solo tu herida personal, sino que la herida social que quedó, ¿no? Hubo una generación bueno, en el caso de la Argentina son muchos los desaparecidos, que desapareció, hubo muchos muertos, hubo
O sea, se sana la sociedad con los juicios y son necesarios realmente. Y acá realmente y ayuda a la juventud el poder saber la verdad, el poder que se enjuicie a estos criminales, porque son criminales, fueron criminales. Entonces, hoy por hoy es terrible porque se les juzga siendo viejitos y por ahí quedan como los pobrecitos, Ujú. pero realmente han sido totalmente O impunestos. se le pide, claro, condenación por efectivamente estar con problemas de salud o qué sé yo. Por suerte, dentro de todo, acá se ha llevado a juicio y se ha delegado a la condena, a la cadena perpetua, y tienen también, por supuesto, algunos privilegios, pero acá se ha exigido la cárcel común, y realmente ha sido muy sanador y muy alentador para los jóvenes, porque nosotros acá se generó todo un movimiento de hacer llegar todo lo que estaba pasando en los juicios hacia afuera del espacio de la memoria. Tiene también todo un ejercicio cercano a la juventud. O sea, nosotros siempre estamos constantemente con charlas en las escuelas secundarias, como que la verdad, la memoria y la justicia, por suerte, bueno, nos permiten seguir dándole herramientas también a los jóvenes para que sigan luchando por un mundo mejor todavía. Todavía sí. Solo añadir muy cortito, Lorena, que además yo creo que tiene que ver con que los desaparecidos no nos pertenecen ya solo a nosotros nomás, ni solo al país. Se han transformado en una figura que los desaparecidos, como dice uno de los emblemas que hay por ahí también, nos hacen falta a todos, no solamente a nosotros como familiar directo, sino que para que una sociedad se reconstruya realmente, para que no vuelva a ocurrir más, necesitamos saber, no dónde está ni mi padre, ni el padre de Lorena, ni el abuelo de Anastasia, son todas y todos. Totalmente. Eso. Que digan la verdad. Bueno, abrimos el conversatorio a reflexiones o comentarios a través de Zoom y redes sociales. Si alguien quiere hacer algún comentario. Hola, sí, tenemos una pregunta que llegó por interno que dice, es dirigida a las personas de Chile. Están preguntando, ¿qué esperan de la nueva Constitución en torno a los derechos humanos? Lorena, ¿quieres contestar tú? A ver, en torno, espero mucho de la nueva Constitución en su amplio sentido, pero en lo particular, en tema de derechos humanos, efectivamente, que se consigne una política de verdad y de justicia completa, de no repetición, que se asignen recursos para poder restablecer y continuar con la búsqueda de nuestros desaparecidos. Que el tema de educación sea efectivamente consignado desde nuestra más tierna infancia, no como un hecho anecdótico, sino que como un hecho histórico que marca profundamente nuestra historia y que es un periodo gris, el de la dictadura, el de las desapariciones, y que consigne, como te digo, por sobre todo un reconocimiento también a aquellos y aquellas que perdieron la vida ya y que se nos fueron de vieja en la búsqueda de sus principalmente hijos y maridos, porque la mayoría de nuestras viejas de la agrupación eran las que dieron la lucha porque fueron los compañeros, los hombres, los que salían a trabajar y los que perdieron la vida. Entonces, como para encerrar toda esta respuesta, creo que nuestra nueva constitución debería dar las garantías necesarias para un nunca más, que se asignen recursos, como te digo, que se considere la educación y otras medidas tal vez paliativas y reparatorias como las que mencionaba, de que ninguna calle puede llevar el nombre de los torturadores o asesinados, y que tal vez llenáramos la plaza, así como por instrucción de nuestra Constitución, con los nombres de ellas y ellos que hoy no están y que seguimos buscando. Muchas gracias, Lorena. También llega una pregunta para Anastasia de Paraguay y Lorena de Argentina, con respecto a qué ha hecho el Estado allá en cuanto a la educación en derechos humanos.
Puede partir quizás Anastasia. Sí, la Comisión de Verdad y Justicia aquí de Paraguay, que comenzó en los trabajos en el 2003, que ya terminó, ya entregó el informe final. Uno de los resultados del informe fue la creación de una materia, que es de la memoria reciente, ¿verdad? Esta materia estaba todo el trabajo hecho como para que sea una materia obligatoria en todos los colegios del Paraguay, y finalmente el Estado optó porque sea una materia optativa. Entonces, algunos colegios lo tienen, otros no. De nuevo fue una iniciativa que vino desde la Comisión de Verdad y Justicia, no directamente desde el Estado, y a la hora de tomar la decisión lo pusieron como una materia optativa. Entonces, una de las luchas hoy en día de las organizaciones es lograr que eso sea una materia obligatoria en los colegios. Muchas gracias, Anastasia. Lorena. Acá en sí no hay, en relación a lo educativo, políticas. Está desde el Estado, derechos humanos de la nación, y quizás a través de los espacios de memoria, y ahí la militancia nuevamente de los organismos, ¿no? Estamos ahí construyendo y educando, o sea, a través de charlas también, pero desde el Estado mismo no hay, o sea, quizás hoy por hoy ya no se menciona, se habla un poco más, ¿no? Ya no es imposible negar las abuelas, las madres de Plaza de Mayo en las clases de historia, o sea, no nos pueden hablar de ese periodo sin hablar de ellas, y todo el movimiento que se generó desde ahí, y todo lo que se fue construyendo. Eso ya es inevitable que esté en los libros de historia. Pero no hay políticas desde lo educativo, no, tampoco, no hay, pero sí nosotros, desde los organismos y desde de Derechos Humanos de la Nación. Muchas gracias. Y a raíz de esto mismo que estabas comentando, Lorena, ¿cuál es el rol o qué importancia han tenido las organizaciones de familiares para ustedes como familias, en verdad, como el tema de quizás apoyo psicológico? ¿Cómo ha sido eso? Cada uno su experiencia. Y en lo personal, bueno, en el caso, ponerle, cuando se han generado los juicios y han tenido que hablar, testimoniar, tanto esposas o hijas o abuelas o madres, ahí ha habido un apoyo psicológico, hay una comisión de acompañamiento psicológico, pero esencialmente siempre es a partir del encuentro, ¿no? con nuestros pares, en donde nos contenemos esencialmente. Desde ese punto de vista es ahí donde encontramos un baluarte, un soporte. Un soporte y un consuelo, sí. Yo sí, no sé mucho si es que, o sea, ese apoyo acá ha sido entregado por instancias creadas, el PRAIS o distintos organismos que se han abocado, especializado en temáticas de derechos humanos y de cómo resarcir o ayudar. No, de mi experiencia o lo que tengo a mi alrededor, no es mucho tampoco lo que se ha recurrido, lo que uno ha recurrido a ello como familiar, porque la verdad es que la energía y todo se ha ido más bien en la búsqueda, como que no había mucho tiempo como para procesar o para hacer terapia porque has estado en un día a día y en una vida de constante búsqueda y desafíos, que el mirarse o el ver cómo uno enfrenta esto, y con el ejemplo de las tremendas mamás y abuelas y viejas que teníamos, como que no cabe mucho el espacio para eso. Bueno, con esto entonces estaríamos dando cierre a nuestro conversatorio en el día de hoy. Queremos agradecer su disposición a nuestros panelistas y a seguir luchando por la verdad y la justicia. Espero que este conversatorio sirva un poco como para abrir muchas conciencias. Invitamos a los jóvenes a que sigan con nuestro legado. La mayoría de las madres ya, ¿no? Como decía Lorena, nuestras compañeras
han muerto, ya han fallecido, ¿no es cierto?, sin verdad, sin justicia. Y esperamos que sigamos adelante, que sigamos con esta lucha que tiene que continuar hasta que haya justicia. Les agradecemos a todos su participación, que tengan todos muy buenas noches, un abrazo a todas, con mucho cariño a ustedes, principalmente nuestras invitadas. Buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Abrazo.